Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? En esta ocasión hablaré a ustedes acerca de los grandes maestros de la juventud. Y hablaremos hoy de Antonio Caso. Él nace en 1883 y muere en 1946. En sus conferencias dictadas en la Escuela Nacional Preparatoria, se manifestaba como partidario del positivismo en 1909. Sin embargo, poco tiempo después, empieza a manifestar cierto escepticismo frente a dicha corriente. Se da cuenta del rezago en el que se encuentran algunos pensadores respecto a las nuevas corrientes filosóficas europeas, y a través de ellas se van difundiendo el intelectualismo y el intuicionismo, de los cuales Caso se mostraría posteriormente como un simpatizante. Es el primero y probablemente uno de los pocos que en esta época se consagra totalmente a la enseñanza de la filosofía en México como una auténtica vocación. En sus ataques posteriores al positivismo, oponía al pragmatismo porque consideraba que la acción se encuentra por encima de la inteligencia y opina que el conocimiento tiene valor instrumental. La filosofía difiere de la ciencia por sus métodos y sus fines. Su órgano es la intuición, de la manera como lo concebía Bergson. Podemos apreciar en el pensamiento de Caso el contacto en general con los clásicos de la filosofía griega, Platón y Aristóteles. En la modernidad percibimos la influencia de Kant, Schopenhauer, Bergson, Husserl, Scheler, Hamann, Heidegger, entre otros. Respecto a la historia de la filosofía, negaba la posibilidad de una evolución. La concebía como una sucesiva aparición de los grandes sistemas y concepciones del mundo. La filosofía de la historia tiene para Caso un carácter irreductible a otro tipo de ciencias. Respecto a la teoría del conocimiento, sostiene que el órgano de la filosofía es la intuición. El fin de la razón es resolver los problemas prácticos de la vida. Concibe como camino para llegar a la metafísica el método de la intuición. La filosofía de Caso se enfoca al ámbito específicamente humano. Le preocupa saber dos cosas fundamentales: qué es el mundo y cuál es su valor, pero no sin saber cómo es bueno vivir en el mundo. La ética se encuentra por encima de la filosofía de la naturaleza. La existencia puede entenderse en tres niveles. Uno, como economía, que representa para Caso un mundo inmoral por su naturaleza egoísta. Aprendamos en buena hora y enseñemos en nuestras escuelas el mejor aprovechamiento de la existencia, pero recordemos constantemente a la juventud que hay algo superior a la existencia como economía, y es la existencia como desinterés y como caridad. 2. La existencia como desinterés. En el arte se supera la economía en la medida que el artista contempla las cosas con desinterés, no con fines prácticos ni teóricos, sino en su propia naturaleza para contemplarlos en sí mismo. Según Caso, intuir es conocer viendo. En la intuición, los objetos se dan como son, se revelan en su estructura propia, no se abstraen ni se analizan, se miran simplemente y se describen. 3. La existencia como caridad. Es la negación del egoísmo biológico. El principio en el cual se basa es máximo provecho con mínimo esfuerzo. La caridad consiste en darse a sí mismo, en dar la vida, en la que se incrementa el sacrificio, y esta a la vez se hace más noble. El principio en el cual se basa es totalmente opuesto al egoísmo. Mínimo de provecho con máximo esfuerzo. Si el egoísmo es acaparamiento, la caridad es donación de uno mismo, darse la propia persona. El humanismo que sostiene la obra de Caso desemboca en la magnitud de la vida caritativa. La base de la educación es hacer que el hombre rinda su mayor esfuerzo tanto en el pensar como en el obrar. Mientras que más grande sea el esfuerzo, el hombre será más humilde y dejará huella de su existencia en el mundo. Otro tema de interés en la filosofía de Caso es el de la realidad mexicana. Como nación posee una moral y una forma de vida propia. En ella se encuentran con cierta frecuencia actos de heroísmo y de santidad
que han contribuido a la conformación de la existencia de la vida humana. Los mexicanos debemos aspirar a la realización de todos nuestros ideales, sin olvidar nuestra realidad. Cada uno de nuestros ideales debe ir de la mano de aquello que es mexicano e impulsarse en esta realidad. El auge del pensamiento de Caso se da durante una época de sacudidas sociales y políticas, como fueron la Revolución Mexicana de 1910, la Primera Guerra Mundial en 1914 y la Revolución Rusa en 1917. En este contexto, Caso piensa que en el mundo existe desorden e impera la destrucción. Opina que el mundo ha perdido la razón y domina en él la fuerza irracional del hombre que se encuentra empeñado en una lucha universal, en la cual no hay más que los valores universales. La sociedad entera se encuentra inmersa en una crisis de valores. El propósito de la obra de Caso se enfocaba hacia la concienciación de la sociedad mexicana, de sus posibilidades ante la vida. De sus cátedras mostraba cómo era posible que la cultura se centrara en las ideas filosóficas, podía integrarse en la personalidad del hombre. Pretendía asegurar a la cultura mexicana una sólida existencia basada en un fundamento filosófico que sustituyera la frivolidad por la mediación seria y profunda de las cosas. Afirmaba que los mexicanos tienen derecho a aspirar a todos los ideales, pero siempre sin olvidar la tierra, sin olvidar la realidad, que es México. Ningún ideal puede ser ajeno a lo mexicano, pero todos deben tener su impulso en esta realidad. Brevemente te comento que en 1909 Caso fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1910 fue secretario de la Universidad Nacional. De 1920 a 1923 fue rector de la Universidad Nacional. De 1930 a 1932, director de la Facultad de Filosofía y Letras. De parte de las universidades de La Habana, Lima, Guatemala, Buenos Aires, Río de Janeiro, recibió el título de doctor honoris causa. Sus obras más importantes, entre otras, son las siguientes: Problemas filosóficos, la filosofía de la intuición, Filósofos y doctrinas morales, la existencia como economía, caridad y desinterés, Historia y ontología del pensamiento mexicano, el acto ideatorio, positivismo, neopositivismo y fenomenología. Creo que con lo dicho hasta aquí es suficiente por hoy, por Caso. Te invito a compartir este video y nos veremos en un próximo video. Hasta luego y deseo que tengas un excelente día.